Buenos días, ¿cómo le va? Nuevamente, feliz día a todas las mamás en esta mañana tan especial que podemos juntarnos a poder compartir un tiempo acá en la iglesia, la casa de Dios, y poder escuchar la palabra de Dios. Así que es un tiempo muy especial. Y hablando de mujeres en este día tan especial, los invito a que podamos ver una mujer en la Biblia. Algo se estuvo hablando en la Cena del Señor acerca de las mujeres. Y por supuesto, para agasajar a las mujeres, vamos a ver a una mujer especial en la palabra de Dios, especial por las decisiones que fue tomando y por lo que pasó. Y es la persona de María, María, la madre del Señor Jesús. Así que vamos a ir allí al libro de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 46. Lucas es un escritor que de una forma muy detallada va contando la historia de la vida del Señor Jesús y de una forma muy detallada cuenta cómo fue los primeros años de la vida del Señor Jesús y cómo se vivió ese tiempo. Mateo, el otro escritor de los evangelios, cuenta algo de la vida de José, pero específicamente Lucas cuenta de una manera detallada acerca de la vida de María. Lucas es un escritor que va contando no solo de la vida de María, sino que cuenta la vida de otras mujeres en su evangelio y cómo la mujer tuvo un sitio tan especial y relevante en los planes de Dios y en la obra de Dios. Así que Lucas, acá en su primer capítulo, a partir del versículo 46, encontramos el canto de María al llegar a la casa de su prima Elizabeth. Dice María así: luego de que María había recibido al ángel Gabriel, recibió la noticia del ángel Gabriel acerca del nacimiento del Señor Jesús de una forma milagrosa en el vientre de María. Y luego de toda esa noticia, María se va a visitar a su prima Elizabeth. Recordemos que María estaba desposada con José. Era un noviazgo, pero un noviazgo en compromiso tal que casi eran esposos, el desposorio. Una costumbre judía que ese noviazgo llevaba sí o sí al casamiento. Así que en medio de toda esa situación se aparece el ángel Gabriel le declara que María va a ser la mujer que va a traer al Señor Jesús de una manera milagrosa por concepción de Dios. Entonces María visita a su prima Elizabeth. Y en la visita con su prima, cuando entra a visitar a su prima, Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice que en su vientre Juan saltó, el bebé saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Así que estamos viendo sucesos sumamente grandes de la obra de Dios en este tiempo tan especial. Llegando al versículo 46,
María proclama o exclama un canto de alabanza a Dios. Y dice así, versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella, con Elisabet, como 3 meses. Después volvió a su casa. Acá encontramos el canto de María en este encuentro con Elisabet. Venimos de un tiempo bíblico en donde había pasado el tiempo del silencio o el tiempo intertestamentario. El libro del Antiguo Testamento se cerró con el libro de Nehemías o Malaquías, los dos que estuvieron profetizando y Nehemías ayudando a la obra de Dios en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y el canon del Antiguo Testamento se cerró allí, en el año más o menos 400 a.C. Y desde el 400 hasta esta época se llama la época de silencio. ¿Por qué? Porque no hubo palabra de Dios escrita, sí hubo libros históricos que cuentan la historia, pero no hubo palabra escrita de Dios. Recién cuando se abre el Nuevo Testamento, se abre el Nuevo Testamento con la voz del ángel Gabriel, dando el anuncio del nacimiento del Mesías. A ver, se va cayendo el micrófono. Lo vamos a sacar. Se abre la escritura con el anuncio de la voz del ángel Gabriel, con el nacimiento del Mesías. Así que acá nuevamente encontramos la voz de Dios desplegada y la escritura del Nuevo Testamento, con una voz angelical. Pero, ¿saben? Encontramos también la apertura del Nuevo Testamento con 5 canciones. El Magnificat, que es esta canción que estamos viendo, el Benedictus, que es Lucas capítulo 1, versículo 68 al 79, el Gloria in excelsis Deo, que es Lucas capítulo 2, versículo 14, el Nunc Dimittis, que es Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, y la última canción de estas 5 canciones es el Dar Gracias o Alabanzas de Lucas capítulo 2, versículo 38. Claro, ustedes dirán, ¿por qué estos nombres, Magnificat,
Benedictus, Gloria in Excelsis, Nunc Dimittis. Claro, están escritas en latín y expresan la primer palabra de la canción que está escrita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Benedictus es cuando Simeón, Benedictus, Lucas 1:68, estamos. No, es cuando Zacarías, Benedictus, es cuando Zacarías empieza a cantar acerca del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Así que es Zacarías, el esposo de Elizabeth, prima de María, que expresa este canto. Y la primer palabra, versículo 68 de capítulo 1 de Lucas, dice: bendito el Señor Dios de Israel. Y de allí está bendito, benedictus, bendito, bendito. Estas canciones van tomando la primera palabra y se la pone en latín, que fue una de las primeras Biblias en latín escritas, y la tradición cristiana tomó estas canciones en latín. El Benedictus, el Gloria in Excelsis Deus, de Lucas capítulo 2, versículo 14, que es la canción de los ángeles, Gloria a Dios en las alturas, es la canción angelical por el nacimiento del Señor Jesús. El Nunc Dimittis de Lucas capítulo 2, versículo 29, y esta es la canción de Simeón. Al ver al niño Jesús traído al templo para la purificación de María y para la circuncisión del bebé, y Simeón lo toma al Señor Jesús y dice: ahora despide a tu siervo. Es el Nunc Dimittis. Ahora despide a tu siervo. En paz, le dice Simeón, adiós. Y canta una canción. Y luego tenemos la última canción de estas 5 canciones, que es el dar gracia o la alabanza, de Lucas 2:38, y es la canción de Ana. Ana profetiza que estaba allí en el templo. Cuando ve al bebé, al Señor Jesús, también Ana estaba esperando al Mesías y hace su canto de alabanza y adoración. Es interesante ver que en estos 5 cantos, 2 cantos son de varones, el de Simeón y el de Zacarías, y 2 cantos son de mujeres, el de María y el de Ana, y un canto es angelical. Qué importante que es el cantar y alabar a Dios. Qué importante es que podamos expresar con nuestros labios la alabanza y la adoración a Dios de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Y en nuestras congregaciones, cuando nos juntamos a cantar, a alabar a Dios, nuestra mente y nuestro corazón justamente debe estar preparado, debe estar dispuesto para ver a Dios y para alabar a Dios. Y si bien hay hombres dirigiendo los cantos y hay gente que está en la alabanza, en la ejecución de los instrumentos, todos estamos poniendo nuestra mente y nuestro corazón en la persona de Dios. Y es así como pasa con esta canción que hemos visto, que hemos leído de María, el Magnificat, una canción de alabanza y de adoración a Dios. Se dice Magnificat porque justamente el versículo 46
En la canción dice, engrandece mi alma al Señor, dice María. Engrandece mi alma al Señor. Esa palabra engrandece es el Magnificat, Magnificat, que significa proclama mi alma la grandeza de Dios, grandeza de Dios. Y qué importante es que cuando alabamos, en nuestro corazón, el Señor Jesús y Dios debe ser lo más grande, debe ser el Magnificat, debe ser lo que se agiganta y se agranda en nuestra vida y en nuestro ser y en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Señor lo más grande. Es lo que dice María aquí, engrandece mi alma al Señor. Yo estoy viendo a Dios y lo estoy viendo con otros ojos. María, una mujer muy humilde que fue tomada desde un lugar muy pobre y quizás con una visión muy apagada de la religión, de los ritos judíos y de lo que venía padeciendo el pueblo judío con las invasiones. Estaba siendo invadido por el Imperio Romano, pero aún apagado, quizás espiritualmente, con un ritualismo judío que si bien Dios le había dado la palabra de Dios a ellos, a los judíos, habían caído en un ritualismo frío, en un ritualismo en el cual Dios estaba apartado de sus corazones y María estaba allí. Pero se le presentó el ángel Gabriel y le dio una noticia a María. Y María empezó a ver y a engrandecer en su vida y en su corazón lo que Dios es, la grandeza de Dios, la persona de Dios. Dice María en este canto, engrandece mi alma al Señor, porque quizás veía el sistema judío y no podía ver bien a Dios en todo eso, pero sí podía ver la realidad de Dios al presentarse el ángel Gabriel y al estar hablando con ella. Y qué hermoso es, hermanos, que Dios viene a cada una de nuestras vidas hoy, durante la semana, con su presencia, con su palabra, con su persona, y va hablándonos en forma personal. Porque la vida cristiana es la vida del Señor Jesús vivida en nosotros. Es Dios viviendo en nosotros. De manera que la persona de Dios se va engrandeciendo y se va magnificando en cada una de nuestras vidas. Y María venía experimentando eso en esta canción. Engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo surge esta canción en María? Si nosotros comparamos a María, que estaba en Judá, porque la prima, Elizabeth, estaba viviendo en Judá, María bajó de Nazaret, norte de Israel, hacia el sur, Judá, unos 100 kilómetros, luego de las noticias que le dio el ángel. María en Judá, y si comparamos a María con Eva en el huerto del Edén, otra mujer, o Eva en el huerto del Edén y María en Judá. Eva estaba en un ambiente especial.
¿Quién de nosotros no nos hubiese gustado estar allí en el jardín del Edén? Era un ambiente especial. María estaba allí en Judá, en Israel, y era un ambiente hostil. Era un ambiente en el cual el Imperio Romano estaba invadiendo Israel. Eran tiempos difíciles. Eva, en el huerto del Edén, tenía de todo. María, en Judá, tenía escasez y pobreza. Y esto lo sabemos muy bien por el resto del relato del Evangelio, que cuando presentan al Señor Jesús, María con José en el templo, llevan 2 tórtolas. Tenían que llevar un cordero para la purificación, pero no tenían dinero. Vivían en la escasez, vivían en la pobreza. Tan es así que no tenían para comprar un cordero. Eva en el huerto del Edén disfrutaba de todo, pero Eva creyó a la serpiente. María en Judá, dentro de todas las limitaciones, creyó a Dios. Y si seguimos esta comparación, luego de que Eva en el huerto del Edén cree en lo que le dice la serpiente, Eva es engañada, cae en pecado Adán, por el pecado entra por Adán, Eva es engañada, pero luego sus mentes y sus corazones empiezan a experimentar el temor, el miedo, el alejamiento de Dios, la tristeza y la infelicidad. En tanto que María, en Judá, al escuchar la voz del ángel Gabriel, creyó a Dios, confió en Dios, y lo que vemos acá en esta canción es gozo y regocijo. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Saben? Estos 2 modelos pasan o pueden pasar también en nuestras vidas. En la medida que no escuchamos la voz de Dios, como lo hizo Eva, vamos a experimentar temor, frustración, insatisfacción, miedos, incertidumbre y cuántas cosas más por alejarnos de Dios. Pero María escuchó la voz del ángel, escuchó la voz de Dios, escuchó el mensaje de Dios y empezaba a experimentar esa grandeza de Dios en su vida y la bendición y la felicidad y el gozo que trae por seguirlo a Dios. Qué hermoso es que nuestras canciones surjan de nuestras bocas, pero van surgiendo de un corazón que está viendo la grandeza de Dios y lo que va haciendo Dios en cada uno de nosotros. El corazón de María estaba con gozo, con alegría, con felicidad. Pero quisiera que en este momento veamos 3 pilares de la canción de María, y esos 3 pilares nos muestran en qué estaba basada esta canción de María. Lo primero que vemos es que María empieza a cantar. Pero ¿saben una cosa? María estaba en un problema muy grande.
Si nosotros vemos la situación acá de María, era una situación muy difícil. Era joven, estaba desposada con José, pero estaba embarazada. El ángel le había dicho, ya vas a concebir y Dios va a hacer una obra milagrosa y de vos va a venir el Mesías, el Cristo. María estaba embarazada. Era una situación sumamente problemática, sumamente difícil, porque en ese contexto María estaba arriesgando y exponiendo su vida. María estaba con su prima, Elizabeth, estaba lejos de su futuro esposo, José. Así que la situación que vemos acá no es una situación buena, no es una situación agradable, es una situación de crisis. María estaba sola, pero ¿saben una cosa? María canta. En los momentos más difíciles, en donde ella estaba arriesgando su vida, porque estaba embarazada, sin tener esposo, María canta. Y ¿saben una cosa? En los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más complicados, llenos de problemas, allí se conoce nuestro corazón, delante de Dios. Y allí va obrando Dios en nuestras vidas. Y en esos momentos de felicidad, en esos momentos difíciles, nuestro corazón debe expresar esa canción de alabanza y de adoración a Dios por la obra que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. María dijo, engrandece mi alma al Señor. María, podemos decir, estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Estás embarazada, ¿qué va a decir la gente? Vas a volver a Nazaret y ya vas a volver con una pancita. ¿Y qué va a decir la gente? Estás en problema. Pero ella dice, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Qué hermoso es poder ver cómo la canción tiene que salir de un corazón agradecido por la grandeza de Dios. Dice María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Saben? Ella entendía, María, que necesitaba un Salvador. No como otra doctrina dice que María es santa, ¿no es cierto?, inmaculada. No, María necesitaba de un Salvador y veía en toda esta obra de Dios que ella era un canal, un instrumento en las manos de Dios para traer la salvación a este mundo. Nada más y nada menos que la salvación de parte del Señor Jesús. Dios mi Salvador. Y luego dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada, no porque María era especial, sino porque estaba dispuesta a hacer la obra de Dios. Y a que pase lo que pase, aunque ella entregue su vida, iba a traer al Salvador a este mundo, iba a ser la portadora de ese Salvador. La bienaventuranza es por la disposición a hacer la obra de Dios. Y cuando nosotros nos disponemos a hacer la obra de Dios, aún en situaciones difíciles,
por las que pasamos o podemos pasar en nuestras vidas, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos, vamos a disfrutar a pesar de la amargura por la cual pasamos, porque estamos siendo utilizados por la obra de Dios. Y acá lo que vemos es que María está basando su canto en la bendición de Dios. Dios está utilizando, me dice María, miren lo que dice versículo 48, ha mirado la bajeza de su sierva. Otra traducción dice, ha mirado la humildad de una esclava. ¿Saben qué interesante es que cuando adoramos, cuando alabamos a Dios, cada vez yo debo disminuir y debo engrandecer la persona de Dios? María dice, soy nada más que una esclava, soy muy bajo. Y Dios va haciendo una obra preciosa a través de los tiempos y ahora trayendo al Salvador. La alabanza va surgiendo por las bendiciones que Dios va trayendo en nuestras vidas. Y ese es el primer pilar que vemos en la alabanza de esta canción. Ha mirado la bajeza de su sierva. Pero luego tenemos otro pilar, versículo 49, dice, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Y yo tengo subrayado acá, grandes cosas. Grandes cosas. Subrayalo ahí en tu Biblia. ¿Cuáles son las grandes cosas que ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuáles son las grandes obras que ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuáles son los grandes milagros que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? Son las grandes cosas que Dios va haciendo en cada uno de nosotros. ¿La estás considerando? ¿La tenés en cuenta? ¿Lo marcas bien allí? Grandes cosas. María dice, grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. ¿Cómo puede ser? Quizás está exponiendo ahora su vida al traer un bebé y está diciendo grandes cosas. Ah, sí. Es que el que alaba y el que adora está viendo la persona de Dios. Está viendo las bendiciones de Dios, pero está viendo también la persona de Dios. Y este es otro pilar que María nos muestra en su alabanza. La persona de Dios. Dice, grandes cosas ha hecho el poderoso. Santo es su nombre. María pudo conocer a Dios y pudo conocer el poder de Dios. Pudo conocer que no es un Dios que se relega a los cielos. Es un Dios que domina el cielo, pero que domina la tierra. Es el Dios poderoso que actúa y que hace cosas increíbles, como traer un bebé sin una concepción marital. Grandes cosas ha hecho el poderoso. ¿Conocemos al poderoso obrando en nuestras vidas? ¿Conocemos al santo? Versículo 50 en esta canción de María dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María dice, disfruto de la misericordia de Dios,
para con mi vida y para con las generaciones antiguas y las generaciones que vendrán. Porque Dios ve la miseria, Dios ve nuestra miseria y se compadece, se llega, nos ama, nos toca, nos habla, está con nosotros, es Dios, el poderoso. Pero hay un último pilar en esta canción de María, y lo encontramos a partir del versículo 51. A partir del versículo 51 es impresionante ver los verbos que aparecen acá. Dice María en la canción, hizo proezas, esparció a los soberbios, quitó de los tronos, exaltó a los humildes, colmó de bienes, envió, socorrió, acordándose, y versículo 55, habló. Todas estas acciones son de Dios. Es la obra de Dios. Y si nosotros analizamos estos versículos, en estos 5 versículos, podemos ver la historia de Israel, resumida, compactada. Porque en el versículo 51 vemos la salida de Israel de Egipto. Dice, hizo proezas con su brazo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y pudieron ver la grandeza de Dios, Dios hizo proezas con su brazo. Versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos. Y ahí vemos la época de la monarquía en Israel. Una época que fue muy poquito buena, pero en gran parte mala. Hubo muy pocos reyes buenos y hubo muchos reyes malos. Por eso dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, porque Dios seguía teniendo misericordia de su pueblo. Época de la monarquía. 53, por esa monarquía tan impía que hubo en Israel, hubo desobediencia y disciplina. Dice, a los hambrientos colmó de bienes, los llevó a Babilonia. Y Dios siguió teniendo misericordia allá en Babilonia de ellos, en el cautiverio. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo, lo restauró. El pueblo de Israel volvió a Israel. Socorrió a Israel su pueblo. Y este canto de María, que es un resumen compactado del Antiguo Testamento, nos hace ver lo que María sabía de la Biblia. ¿Saben? Dios eligió a María porque ella tenía conocimiento bíblico. María no era cualquiera. Y Dios escogió a alguien especial para traer a su hijo. Esta mujer y la familia del Señor Jesús era una familia que sabía la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Conocerla, saberla y vivir la palabra de Dios. En el versículo 55 dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Saben? Este versículo resume de una forma sintética el entendimiento de María, que desde su vientre estaba ese Salvador prometido desde muchos años atrás,
y señalado por la palabra de Dios, y ahora se hacía realidad. Las promesas y la palabra de Dios. Dios traía el Mesías, un Salvador, y estaba en ella, en su vientre. Y acá vemos el último pilar, en la alabanza y la adoración, que es la palabra de Dios. Vamos a alabar, vamos a adorar, pero nuestro corazón debe estar lleno de la palabra de Dios. Nuestro corazón debe entender la palabra de Dios. Nuestro corazón debe ver al Dios de la palabra y debe ver a la palabra de Dios. ¿Está morando la palabra de Dios en nuestras vidas? Vamos a alabar y adorar en la medida que entendamos más la palabra de Dios y el mensaje de Dios que tiene en su palabra. Finalizamos con el versículo 56. Dice, se quedó María con ella, con su prima, como 3 meses. Después se volvió a su casa. Uno se pregunta, ¿para qué fue María a ver a Elizabeth? Preguntas que, por supuesto, no la podemos responder. ¿Para qué se quedó 3 meses? Porque ya en 3 meses habrá crecido su pancita, ¿no es cierto?, de embarazada. Y quedándose 3 meses y volver de Judá a Nazaret, un camino de más o menos 100 kilómetros, en aquellos tiempos, habrá ido caminando, habrá ido en el lomo de un animal, pero volver ya embarazada a Nazaret, a ver a su novio, José. Bueno, María se fortaleció y tomó coraje en el bendito plan y persona, en la bendita persona de Dios. Porque en toda esta situación tan difícil, nosotros nos fortalecemos y tomamos coraje basado en el plan de Dios, basados en la persona de Dios, basados en las bendiciones que Dios va trayendo a nuestras vidas. María tomó coraje, se fortaleció y volvió a Nazaret. Pero Dios ya tenía un plan, porque en Mateo capítulo 1 vemos que el ángel Gabriel, que la había visitado a María, cuando llegó María después de 3 meses, lo visitó a José. Y Dios va haciendo su obra y va allanando todo. Y José la tomó a María como esposa y nació nuestro Salvador. Queridos hermanos, en estas reflexiones que hacemos acerca de cómo cantar, cómo alabar, dónde debe estar basada mi alabanza, mi adoración, cómo está la palabra de Dios en mi vida. ¿Estamos viendo el poder de Dios, al Dios vivo y verdadero en mi vida? ¿Dios va obrando en mi vida? Que en esta mañana podamos reflexionar y como María, alabar y adorar a nuestro Dios y que esa alabanza surja de un corazón sincero, de un corazón bondadoso, de un corazón que está viendo nada más y nada menos que la persona de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y agradecer al Señor por este tiempo. Señor, te agradecemos mucho por la bendición de ser tus hijos. Gracias por tu compañía. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por siervos y siervas de Dios
que están escritos en tu palabra como María. Oramos, Señor, para que en esta semana que comenzamos podamos estar considerando tu palabra, considerando tu persona, considerando tu bendita obra hecha en cada uno de nosotros, para que nuestras mentes y nuestros corazones se puedan abrir cada vez más en alabanza y en adoración a ti. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.